Buenos días, bienvenidos a Análisis Wyckoff, donde damos un seguimiento de Bitcoin al día. En este caso vamos a empezar con las primeras noticias, las noticias de on-chain, porque hay algo bastante interesante de lo que tenemos que hablar hoy. Y es que, aunque nosotros estamos siendo bajistas, y lo comentamos ayer, lo seguiré comentando hoy, que el escenario más probable es ir a visitar la zona de los 21.200, pasa algo. Y es que, apreciando el gráfico que nos acaba de traer Ispo Crypto, vuelve a pasar exactamente lo mismo de siempre. Señores, hay que parar esto. ¿De qué estamos hablando? Volvemos a tener una pequeña bajada, volvemos a tener lo que sea y el open interest y el apalancamiento sube exagerado. ¿Qué queremos decir con esto? Se han vuelto a totalmente apalancar. ¿Y qué es lo que pasa cada vez que todo el mundo se apalanca, señores? Pues que lo hemos estado viendo a lo largo del todo el tiempo. Mirar aquí, mirar aquí, mirar aquí y mirar aquí. ¿Vale? Cada movimiento de estos ha tenido su pump y su dump correspondiente, ¿ok? Todos y cada uno de ellos han tenido su pump y después su dump. ¿Por qué? Porque como explicábamos ya, y llevamos explicando 2-3 días, la estrategia actualmente de los market makers, la estrategia de las personas que se encargan de hacer esto, su estrategia es simplemente cogemos y tenemos que cerrar muchas posiciones en futuros. Y porque tenemos que cerrar muchas posiciones en futuros, ¿cómo lo vamos a hacer sin afectar al precio? Haciendo spikes de volumen hacia arriba, tenemos unos movimientos del precio hacia arriba, liquidamos a los cortos, cerramos posiciones en las liquidaciones y poquito a poquito vamos cerrando nuestras posiciones. ¿Por qué estoy diciendo esto, señores? Por favor, para los que están apalancados de más, para los que están apalancados donde no les toca, si nosotros vemos actualmente nuestro precio de BTC, nuestro gráfico en TradingView, vemos una cosa muy simple, y es que ya hemos tenido la primera bajada. Hemos intentado ir a tocar esta área de volumen y actualmente estaríamos, digamos, haciendo un testeo de esta zona, subiendo a la zona de los 23.700, 23.600 aproximadamente, para luego caer, una especie de pequeño testeo sin volumen a la zona vendedora, para luego caer. ¿Por qué digo esto? Señores, ¿cuánto tiempo lleva esta caja roja como zona vendedora con nosotros en el canal? ¿Cuánto tiempo lleva ahí puesta? Lleva puesto la zona vendedora muchísimo. Y claramente, si el precio de BTC sube hasta aquí y rechaza, que decir, no consigue meterse, va a caer directamente a la zona de los 22.600 sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué es lo que os quiero comentar, señores? Primero, tenemos a nuestro colega Ispo Crypto comentando esto, importante. Hay un gran open interest y un gran apalancamiento. Pero es que luego si cogemos y vamos a nuestra plataforma donde vemos las liquidaciones, aquí en Fisher vemos algo más interesante. Y es que mirar la cantidad de apalancamiento que hay por la zona de los 24.000 a comparación de lo que tenemos muy a corto plazo por debajo del precio. Claramente luego ya, un poquito más atrás, cuando bajamos de los 20.000 hay muchas cosas, pero vamos a hablar simplemente del corto plazo actualmente. Tenemos gran apalancamiento, tenemos open interest abierto y aparte muchas liquidaciones de cortos. Y estamos hablando que su estrategia primordial para el precio es simplemente meter liquidaciones de cortos. Se lo estamos poniendo a huevo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo viendo TradingView, esto es el gráfico que yo suelo enseñar, pero luego tenía este, que lo he visto bastantes más veces, en el cual, ok, yo tenía una operación tal que así planteada, la he tenido que borrar ahora, ¿vale? Tenía una operación tal que así planteada. Yo tenía mi idea de hacer una especie de corto, algo tal que así. Me salía bastante bien, un buen ratio, 1,5 con una buena probabilidad, pero es que claro, tú lo piensas, miras los datos que tienes actualmente, dices, ¿cómo me voy a meter ahí en corto? Con esto sí. Si es que para cuando acaban las liquidaciones, el gran spike de liquidaciones, estamos hablando de los 24.500. Estaremos hablando que tendría que subir el precio $1.000 y haría algo tal que así, si de verdad liquidasen a todo el mundo. Y es que te sacarían totalmente fuera. Si quisiesen liquidar a todo el mundo, tendríamos un spike. ¿A dónde? A nuestra área vendedora de este área de volumen. Aquí. Más en mucho más corto plazo. Ese dato es interesante. Porque ahí tenemos un área vendedora que ya estamos viendo que es justo en el momento donde frenó el anterior, en este caso de liquidaciones.
y que si otra vez frenase ya confirmaría que esta pequeñita área de aquí es la área más grande que tenemos de liquidaciones o más interesante sobre todo para encontrar cortos. Entonces, con todos estos datos, liquidaciones por un lado, luego tenemos viendo cómo abre el Open Interest, cómo no abre el Open Interest, etcétera, etcétera, etcétera. Yo actualmente, este corto que yo estaba planteando, que no, desde luego no la pienso coger con una orden límite, oye, se te empiezan a quitar un poquito las ganas de al menos cogerlo. Por lo menos para mí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí lo mejor sería esperar a ver las liquidaciones y rezar porque no te toquen cuando estás durmiendo. Porque si te toca cuando estás durmiendo, poco vas a poder operar. Pero desde luego, si tú te levantas y te encuentras en media hora con este velazo, señores, y os lo volvéis a encontrar en vivo y en directo, algo tal que así, en el momento que veáis ya las velas rojas de volumen, en el momento que ya veáis las liquidaciones, que te metes en cualquier indicador, como por ejemplo puede ser este, que tenemos ahora mismo de Trading Light, y empiezas a ver estas liquidaciones de cortos grandes, ¿vale? En rojito, etcétera, 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 ya tienes que coger y decir, oye, a lo mejor estamos ante las liquidaciones de cortos que nos estaban comentando en el vídeo Gonzalo. Vamos a pensar en meternos en cortos en este caso. Por eso estaba comentando. Actualmente esa entrada me parece un poquito... Habría que esperar y dejarla ver. ¿Por qué? Porque, lo vuelvo a repetir, ¿cuál es la estrategia? Cerrar todas las posiciones de futuros. ¿Cuántas posiciones de futuros le quedan? Es tan fácil como ir a Binance Futuros, coger Trading Light, echar un poquito para atrás y ver. Como cuando empezaron a abrir posiciones de futuros, ¿vale? Era por esta zona. ¿Ok? Estamos viendo que desde aquí ya empezó a subir loco. Entonces vamos a decir que todas estas operaciones de futuros, aproximadamente, vamos a poner un poquito más por aquí abajo, aquí está, podríamos decir que las daríamos por cerrado, al menos en Binance, si el precio, ¿vale?, se encontrase por aquí, ¿ok? Más o menos. ¿Qué es lo que estamos viendo en el Delta actualmente? Se encuentra muchísimo más alto. Claramente necesitan unas cuantas posiciones en futuros que al cerrarlas del golpe provoquen, ¿no?, esa caída del precio volátil a la parte baja. Claramente que las necesitan, porque sin ellas no podrían provocar ese movimiento. Pero aún así, señores, aún les queda muchísimo camino. Miradlo aquí, de una zona a otra donde se habían encontrado sus anteriores largos, les queda bastante por cerrar. Es el único broker que le queda tanto por cerrar. Si nosotros hablamos de FTX o hablamos de cualquier otro, ya han cerrado casi todas las posiciones en este caso. Falta Binance. Pero algo más importante a todo esto para comentar, señores, observar el Open Interest. Están siendo los principales promotores de los pumps y los dumps, y justo lo que tenemos que ver ahora. Porque, si os fijáis, desde que empezábamos todo este movimiento al alza, observar como la línea de abajo, el Open Interest, cada vez que se disparaba, voy a poner todas las líneas que queráis, teníamos un pump y después un dump, una subida del precio y después una bajada. Y es que, aún no enganchándolo bien yo, que ahora no me lo he enganchado bien, vemos como aquí tenemos pump y dump, aquí tenemos una especie de pequeñita, pero no tan exagerada, estamos viendo que es el menos exagerado de todos. Aquí lo volvemos a tener, aquí lo volvemos a tener, aquí lo volvemos a tener, aquí lo volvemos a tener. ¿Y qué es lo que está pasando actualmente? Vamos a ponerlo un poquito más así para que se vea bien. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Lo que está pasando actualmente es que mirar el crecimiento exponencial que ha vuelto a tener en este caso el Open Interest. Si ya ha pasado más de 10 veces sin ningún problema anteriormente, ¿por qué no va a volver a pasar ahora de nuevo? ¿Por qué no va a coger el precio y volver a meter ese petardazo a liquidar? Siguen cerrando posiciones en cortos, siguen liquidando gente y ellos son las personas más felices del mundo. Y toda esta gente que está aquí, que se ha querido apalancar antes de tiempo, todos estos, bueno, gente que se deja llevar por el pequeño movimiento que hay, se irán liquidados del mercado en este caso. Y es que pasando con el indicador de miedo y greed, en este caso de Fear and Greed Index de BTC, actualmente nos encontraremos en una zona entre miedo y neutral de 41 puntos. Ya sabemos que claramente, si el miedo fuese extremo, a lo mejor podríamos empezar a ver un pequeño rebote o cualquier tipo de cosa, pero actualmente, después de haber subido un 40% con BTC, nos encontramos en una zona neutra, en nada más y nada menos que un rebote de una tendencia bajista que empezó en los 69.000. ¿Con esto qué quiero decir, señores? Claramente no estamos en un auténtico grid, no estamos en la parte verde, 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 en la cual todo el mundo lo único que quiere es que el precio suba a 70k, pero ya no estamos, ok, como otras veces en 7, 10 puntos como habíamos tenido anteriormente. ¿Qué quiere indicar esto? Que posiblemente, probablemente, oye,
da margen a seguir bajando. La gente se está volviendo positiva. Ya no solamente todo el mundo es negativo, ya tenemos a algún alcista. Y no solamente algún alcista, es que simplemente viendo los comentarios de este mismo canal de YouTube, yo imagino cualquier otro canal de YouTube que hace exactamente lo mismo, todo el mundo ve los 28.000, 30.000, que ha empezado un bull run, que ya se acabó el bear market. Señores, están jugando con vosotros. No hace falta que se diga tantas veces. Ahora mismo, si nosotros vemos un velazo a la zona de los 24.000, a la zona de los 24.500 o incluso a la zona de los 25.000, seguirá siendo para lo mismo. Vendremos a Trading Light, volveremos aquí y seguirá siendo para lo mismo. Habrán cerrado más posiciones en corto. Es lo único que quieren. Van a provocar cualquier subida con tal de cerrar sus posiciones. ¿Por qué? Porque tienen muchísimas. Porque abrieron muchísimas a lo largo de toda la subida. Simplemente mirar Binance Futuros. Es que mirar Binance Futuros y mirar su delta. Mirar todo lo que compraron desde la parte de abajo y mirar actualmente lo que han conseguido vender. Nada, una migaja. Les queda por cerrar posiciones en corto hasta el infinito y más allá. Claramente, gran parte de estas posiciones en cortos se cerrarán en la bajada, porque estamos hablando de que claramente, si tú quieres llegar hasta aquí, ¿vale? Y de tener estas posiciones en delta de por aquí, hombre, esta bajada creará cortos, digo yo. Ok, es una bajada muy exagerada. Claramente no es tan exagerado como otras, pero han hecho muchas compras que aún no han terminado de cerrar. Y ahora con todo esto, también os digo una cosa, no va a empezar una gran caída, un pequeño rebote, digo una pequeña corrección, sí, pero una gran caída si Binance está intentando cerrar sus posiciones, y no solo eso, sino si FTX, en este caso, observar si nos acercamos, mirar la última caída. Hemos tenido una caída bastante interesante, la podemos ver aquí, hemos tenido una caída, oye, que hemos caído, podemos poner la regla un momentito, hemos caído desde la zona de los 24.700 aproximadamente, desde la última vez que tenemos un movimiento suyo, hasta la zona de los 23.500, ok, aproximadamente hemos caído un 5% del precio, y FTX, observar cómo ni se ha inmutado. ¿Qué quiero decir con esto? Ni han comprado, ni han vendido, ni han cerrado, ni han abierto posiciones. El Open Interest ni se ha movido, ni se ha movido sus posiciones, ni se ha movido nada. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede provocar una caída, no podemos bajar el precio a 21.000, ni a 22.000, ni al precio que lo quieran bajar, si uno de los principales brokers, conocido por manipular el mercado a saber cuántas veces ya, no se ha metido en el ajo. Cuando FTX se meta en el ajo, que a lo mejor él quiere cerrar más posiciones o quiere liquidar más cortos, cuando FTX se haya metido en el ajo, entonces ahí ya sí pensaremos en bajar. Desde luego, con esto y como conclusión, ¿qué es lo que os quiero decir, señores? Simplemente, seguimos con la idea bajista, pero la idea bajista de coger buenos precios. Ahora mismo me da igual que el precio suba a los 24.000, 25.000, que ronde por esa zona donde anteriormente ya ha estado, para encontrar unos muy buenos precios para empezar a hacer los primeros cortos. Como ya estamos viendo, claramente estamos en una época final ya de este movimiento alcista, ya está empezando a debilitarse, pero que estemos en una zona final antes de debilitarse no significa que vaya a caer inmediatamente. Hay que buscar el mejor precio para hacer un corto en este caso. Con todo esto dicho, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Hasta luego.